Y hola, ¿qué tal, muchachos? Nintendo nos ha traído una nueva revisión de su consola. Todos esperábamos esa Nintendo Switch Pro, que al final de cuentas no llegó tal cual como lo pensábamos, pero Nintendo en esta ocasión nos ha presentado la Nintendo Switch OLED, que en este caso vamos a hacer el respectivo análisis. Primeramente vamos a hablar de las dimensiones de la consola y es importante mencionar que estas dimensiones que te estoy contando son las dimensiones de la consola con los Joy-Con acoplados, así como lo estamos viendo actualmente en pantalla. Entonces tenemos 10.16 centímetros de alto, 24.13 centímetros de ancho y 1.4 centímetros de largo. En este caso, lo vuelvo a repetir, con los Joy-Con acoplados. Si le desacoplamos los Joy-Con, serían por ahí otras dimensiones. Sobre el peso de la consola también, sin los Joy-Con, únicamente con el puro cuerpo de la consola, tenemos 322 gramos. Y si le acoplamos los Joy-Con, tenemos 426.38 gramos de peso total de la consola. Entonces vemos que pues ligeramente pesa un poquito más que sus versiones pasadas, como la Nintendo Switch 1.1 o la Nintendo Switch clásica, pero tampoco es un peso que sea un drama para cargarlo en la mochila o en la maleta de viaje. Hablando en aspectos generales del diseño, como ya lo vieron en el video del unboxing de la Nintendo Switch OLED, y si no lo has visto te dejo una tarjetita en la parte de arriba para que vayas a verlo, esta Nintendo Switch se siente muy diferente a sus revisiones pasadas. Además de que se podría decir que es un poquito más grande por diferentes aumentos o esteroides que le agregaron a esta consola respecto a sus revisiones pasadas, el cuerpo de la consola está construido en una especie de metal, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, que hace que el cuerpo de la consola se sienta más rígido respecto a las revisiones pasadas, ya que en las revisiones pasadas nos encontrábamos un poquito con el plástico de construcción y si bien no era un mal material de construcción, se sentían más un juguete que una consola portátil. En esta nueva versión Nintendo ha apostado por un material un tanto más duro que te hace sentir una seguridad al momento de agarrar la consola y tener un producto premium directamente en la palma de tu mano. Otra de las mejoras o otra de los cambios más evidentes que ha tenido esta consola ha sido la nueva incorporación de esta nueva bisagra, que ya recordamos en sus revisiones pasadas, en la Nintendo Switch clásica y en la Nintendo Switch 1.1, que pues tenían básicamente una bisagra como una tirita que a veces del todo no podía soportar todo el peso de la consola y pues tendía a caer, y si tú tienes la consola seguramente más de una persona se le tuvo que caer la consola y tuvo que cambiar incluso esa patita porque de repente se caía. En esta nueva versión Nintendo ha tomado nota de esos errores y han incorporado esta nueva bisagra que la verdad se siente bastante bien. Es una bisagra que se puede mover en diferentes ángulos para ayudar a toda la parte de el juego en serie portátil, es decir, poner la consola por ejemplo en una mesa, sacar los Joy-Con y jugar con tus familiares, jugar con tus primos, con tus amigos, etc. Entonces vemos que un cambio bien incorporado por esta versión de la Nintendo Switch. Visualmente, la nueva Nintendo Switch OLED se parece mucho a la Nintendo Switch clásica o la versión 1.1. Sin embargo, tiene ligeros cambios en el cuerpo que es importante mencionar. Entonces, empecemos por aquí, por esta parte de arriba, que nos encontramos con este nuevo botón de inicio, apagado, bloqueo, que básicamente únicamente es un poquito más grande, pero esto ayuda en el tacto, ya que sí sientes mejor la presión meramente por el tamaño del botón. Mantenemos el botón de volumen abajo, volumen arriba. Tenemos por aquí la rendija de ventilación, una rendija muy importante para todo el tema de la ventilación de la consola y el disipado de calor. Tenemos el jack de 3.5 y la ranura específicamente para las tarjetas de videojuegos que podemos nosotros incorporar directamente en la consola. Por la parte trasera de la consola, ya lo mencioné, tenemos la parte de la bisagra y también debajo de esta bisagra nos encontramos con la ranura para introducir la tarjeta micro SD para expandir la memoria interna de
nuestra consola, que en este caso sí se amplía, y esto ya te platicaré un poquito más adelante. Por la parte de los Joy-Con, pues prácticamente tenemos los mismos Joy-Con. También si sacamos por aquí este Joy-Con, vemos que nos encontramos con exactamente los mismos rieles, los rieles que tenemos en las Nintendo Switch pasadas. Tenemos exactamente lo mismo por ambos rieles, que se mantienen prácticamente igual. En la parte inferior de la consola nos encontramos con estos pequeños orificios que nos ayudan para la conexión de la consola directamente en el dock, y el puerto USB tipo C que ya hemos visto desde las versiones pasadas. También es importante mencionar que por esta parte frontal de la consola nos encontramos con los altavoces, que también han recibido unas pequeñas mejoras, de las cuales también te hablaré un poquito más adelante. Y ya por último, para terminar este apartado de diseño, tenemos la pantalla, que en este caso es un tanto protagonista, incluso en el nombre de la Nintendo Switch. Y tenemos una pantalla de 7 pulgadas con una diagonal de 17.78 centímetros, que ha crecido respecto a las versiones pasadas, y ya veremos también cómo se comporta esto de la nueva pantalla OLED que incorpora, ya que sí, así se llama la consola, Nintendo Switch OLED. Entonces, esto sería todo por el apartado de diseño, para pasar rápidamente al apartado de tecnologías y hardware. Y pasamos rápidamente a hablar de cuestiones un tanto más técnicas de la consola. Y vamos a comenzar por el core de esta consola, que básicamente es el CPU y la GPU, que en este caso tenemos un System on a Chip. Al igual que las versiones de la Nintendo Switch clásica y la Nintendo Switch 1.1, esto, bueno, ya sabemos que el System on a Chip es la incorporación tanto de la CPU como de la GPU en un solo chip, y se hace por cuestiones de performance y cuestiones de tamaño, en este caso de la consola. Tenemos un Nvidia Custom Tegra totalmente personalizado por Nintendo, que es el encargado de ejecutar todos nuestros videojuegos favoritos de la infancia, como Super Mario Party, o últimamente juegos un poquito más actuales como Metroid Dread. Ya que he mencionado estos videojuegos, seguramente te preguntarás cómo es que estos juegos que acaban de salir se ven tan bien en estas consolas, que de cierta forma ya portan un chip que salió prácticamente hace 4 años. Bueno, en primera parte se podría decir que es por toda la optimización que hacen los desarrolladores de los videojuegos de sus títulos directamente para Nintendo Switch. Pero es importante mencionar que el performance que nos puede dar esta consola es prácticamente igual a la Nintendo Switch clásica, a la Nintendo Switch 1.1, a la Nintendo Switch Lite. Desgraciadamente, a pesar de que se van incorporando nuevos títulos al catálogo de Nintendo Switch, a nivel de potencia gráfica no tenemos algo sobresaliente en esta consola. Me encantaría decir que sí, pero la realidad es que no. Si tú vienes de una Nintendo Switch clásica o una Nintendo Switch 1.1, o incluso juegas en la Nintendo Switch Lite, vas a esperar prácticamente los mismos resultados a nivel de gráficos en esta consola que en las consolas pasadas. Esto lamentablemente se ve un poquito más reflejado en juegos como Metroid Dread, que de cierta forma en partes del juego sí hay pérdidas de frames que ya son notables por esos 4 años que ha tenido de existencia esta consola. Y si bien es cierto, han incorporado diferentes mejoras como el audio, los colores, la pantalla, no es una justificación para hacer que el performance, para hacer que la potencia gráfica de la consola sobresalga respecto a sus hermanas menores, en este caso sus revisiones pasadas. La diferencia principal de este chip respecto a los chips de sus hermanas menores pudiera ser el tema de gestión de la batería, ya que la batería de esta consola sí que puede tener una mayor duración por todo el tema de la gestión del consumo mediante el chip, pero también este tema se podría decir que lo tenemos que agarrar con pinzas, ya que está condicionado por los miliamperios de la batería de cada consola. Entonces puede que tu Nintendo Switch OLED le dure más la batería que a la versión 1.1 o a la versión clásica, y esto se apoya únicamente tanto del chip que tiene la consola como de su propia batería. Lamentablemente, y si pudiéramos dar una opinión respecto a la potencia gráfica y al performance de esta consola, nos encantaría que Nintendo hubiera optado por dotarla de características un poquito más de última generación, dotarla de mayor características para que
pudieras disfrutar tus juegos de repente en 4K, ya que también este es un punto importante. Esta consola de momento no reproduce 4K y sigue optando por Full HD conectada directamente al dock o 720p con la pantalla de la Nintendo Switch como tal. Por ahí en YouTube puede que te encuentres algunos videos donde se ve que abren la consola, se ve que abren el dock y tienen por ahí un chip que es capaz de reproducir 4K. Entonces, si eso es verdad y si Nintendo puso por algo ese chip, podemos esperar que en el futuro, al menos mediante una actualización de software, puedan habilitar una mejor resolución de pantalla, a lo mejor conectada la Nintendo Switch al dock. Sin embargo, lo que tenemos ahorita sigue siendo Full HD conectada directamente al dock o 720p con la pantalla directamente de la Nintendo Switch OLED. Sobre este tema del 4K en redes sociales fue un tema un tanto polémico cuando se presentó esta consola, ya que todos, incluyéndome yo y prácticamente todos los gamers apasionados de Nintendo, esperábamos que era este tema del 4K. Y lamentablemente Nintendo pues todavía se sigue reservando esa tecnología que de cierta forma ya no es muy nueva que digamos, para a lo mejor iteraciones futuras de esta consola o a lo mejor una segunda versión de Nintendo Switch, una hermana mayor todavía más mayor, que en este caso no ha sido la Nintendo Switch OLED, ya que pues seguimos manteniendo resoluciones como las que ya te he platicado. Ahora, pasando al tema del almacenamiento, esto sí ha sido una mejora respecto a sus hermanas menores y en este caso solamente duplicaron la capacidad de almacenamiento interno de la consola. En sus versiones pasadas teníamos 32 GB de almacenamiento interno, que por ahí te quedaron alrededor de 25-26 GB libres cuando recién encendías la consola, y en este caso tenemos 64 GB de almacenamiento interno de la consola, que también nos queda alrededor de 59 GB libres cuando recién enciendes la consola, y pues obviamente el restante que está ocupado es para temas de configuraciones del sistema operativo y el mismo sistema operativo de la consola como tal. Entonces puede ser un buen punto esto, aunque de todos modos considero que no es el almacenamiento necesario, ya que hay personas que les gusta mucho este tema de jugar videojuegos digitales. Entonces son muchos gamers que prefieren en cierta forma tener sus juegos digitales que en físico, y también está al otro lado, hay muchos gamers que prefieren tener sus juegos en físico que en digitales, y esto se perdona a Nintendo de cierta manera, porque realmente al tener la ranura para los cartuchos de juegos y tener todo el catálogo de videojuegos en cartuchos, pues realmente el almacenamiento interno de la Nintendo Switch OLED no está de cierta forma 100% pensado para instalarle todos los juegos hasta que te chutes la memoria. Sin embargo, pensando en esos gamers que prefieren tener su catálogo digital para no estar, no sé, cargando cajitas de juego o cargar los cartuchitos porque de repente en un viaje se te pueden perder o no sé, pueden pasar muchas cosas, sí hubiera estado súper padre que Nintendo al menos hubiera optado por los 128 GB de almacenamiento interno, con opción pues prácticamente de ampliarlo por la tarjeta micro SD, que ya lo tenemos y es una buena solución. Entonces, sobre el punto del almacenamiento está bien, se le perdona a Nintendo por el tema de cómo pensaron esta consola y cómo pensaron que las personas iban a jugarlo, que únicamente sería, o en su mayoría sería, con las tarjetas de los videojuegos. Ahora hablando sobre las conexiones inalámbricas que tiene directamente esta consola, nos encontramos con Wi-Fi, obviamente, Bluetooth 4.1, acelerómetro, giroscopio y sensor de brillo, que son sensores que ya también sus hermanos menores por ahí tienen, con los cuales podemos aplicar diferentes funciones, tanto de usabilidad de la consola como funciones directamente en los videojuegos. Ahora, en este punto del análisis me gustaría destacar tres cosas, y una de esas cosas viene siendo la famosísima pantalla OLED, la que hace honor al nombre de esta consola, la famosa pantalla OLED. Bien, empecemos por el tamaño, ya que también esta consola ha perdido marco, lo cual es bastante bueno y es una anotación que le aprobamos muy bien a Nintendo, ya que en sus revisiones pasadas en cierta forma el marco podría ser un poquito más grande de lo normal, haciendo parecer, como lo mencioné al principio del análisis, un juguete.
Pero en este caso que hemos perdido marco, tenemos esa pantalla que nos da esa sensación de tener un espacio más amplio en donde poner nuestros ítems en el Zelda, en donde ir corriendo a lo mejor en un Resident Evil o en donde dispararle enemigos en Metroid Dread. Entonces, este aumento de pantalla en cierta forma se agradece además de la incorporación de la tecnología OLED directamente en la pantalla, que también es importante mencionar esto de la tecnología OLED porque cuando recién se estrenó la consola, también por ahí en redes sociales y en muchos foros de internet los gamers estaban preocupados por el tema del burning o también quemado de pantalla que tiene esta tecnología OLED. ¿Y en qué consiste básicamente el burning o quemado de pantalla? Bueno, consiste en que ciertos elementos de la pantalla, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo Fortnite, cuando estás jugando Fortnite tienes tu barra de vida y tienes de repente tus ítems como tus armas, tu madera, tus ladrillos para construir, y esos son elementos que se quedan tal cual en pantalla y pues no se mueven como tal. Tú mueves tu personaje, se mueve la cámara, pero esos elementos no se mueven. Entonces, pues por ahí la tecnología OLED hace algunos años y también en años actuales, ¿por qué no? Tiene esa cadencia de que en cierta forma cuando se queda mucho tiempo esos elementos en pantalla se pueden llegar a pintar. Entonces cuando se pintan esos elementos pues en cierta forma se quedan ya grabados en la pantalla y muchas personas tenían esa preocupación en esta consola. Al menos en experiencia personal tras varios meses ya de uso que hemos utilizado esta consola prácticamente desde que salió, te podemos decir que no te preocupes por el tema del burning de esta consola, no te preocupes por si se te va a quemar la pantalla y se te van a quedar los corazoncitos del Zelda Breath of the Wild ahí en tu pantalla, no te preocupes, nosotros hemos estado jugando por varias horas de juego, incluso hemos dejado la Nintendo Switch prendida ahí sin bloquearla directamente en el menú, que también está prácticamente estático, y no hemos tenido ningún problema, la pantalla se sigue viendo genial, se sigue viendo increíble y pues de momento no hemos presentado ningún problema, repito, ya tras varios meses de uso, incluso jugando la consola prácticamente diario, alrededor de unas 4 horas diarias. Entonces por esa parte no te preocupes. La verdad es que haciendo mención de la pantalla, de los colores de esta tecnología OLED que nos permite tener colores negros más puros, te podemos decir que Nintendo ha hecho un gran acierto en incorporar esta tecnología en la pantalla de la Nintendo Switch, ya que los colores se ven más vivos, los negros son más puros y te da la sensación de tener una pantalla totalmente premium, que si bien es cierto, las versiones pasadas no se veían mal, la realidad es que la pantalla de la Nintendo Switch OLED sí es muy superior que sus hermanas menores. Otra novedad que destacó Nintendo durante su presentación y también mencionaron que había mejoras, aunque no mencionaron a nivel técnico qué tipo de mejoras, fue en el sonido de esta consola. El sonido que expulsa esta consola es un sonido estéreo que también, si mal no recuerdo, sus revisiones pasadas también ya tenían incorporado un sonido estéreo, y en comparación con la versión pasada, específicamente la 1.1, sí se llega a notar que esta consola es un poquito más fuerte a nivel de potencia de audio. Esto nos beneficia en entornos exteriores, por ejemplo, cuando estás jugando en la calle directamente o cuando estás jugando en un restaurante con tus primos o con tus hermanos directamente cuando terminan de comer. Sí se llega a notar ese aumento de volumen en los parlantes de la Nintendo Switch y de cierta forma logran que estés inmerso en el videojuego que estés ejecutando en ese momento. Sin embargo, no lo consideramos como una novedad súper reveladora como tal, ya que el sonido es muy bueno, expulsa muy buen sonido, pero tampoco lo consideramos como una revelación importante de esta consola, además de que tenemos pocos datos técnicos que Nintendo pues ha sacado a la luz directamente en sus sitios web y en sus presentaciones. Entonces, por el tema de la tecnología estéreo y por el tema de mejora, pues sí se puede llegar a notar, se agradece bastante, sin embargo, tampoco no es que sea un detonante importante para que tú decidas si comprar esta consola o no. Ahora, el tercer punto a destacar en este punto del análisis viene siendo el tema de la batería, que ya lo mencioné cuando estábamos hablando sobre el chip. Bien, la batería sí que puede llegar a durar un poquito más.
respecto a sus hermanas menores, pero también va a depender mucho del uso que tú le des a la consola. Normalmente te puede durar la batería alrededor de 3 horas y media, de repente 3 horas 45, a veces 3 horas, y esto va a variar mucho en función si estás jugando directamente con los Joy-Con, ya que pues así gasta un poquito más de batería porque también está cargando los Joy-Con. Siguiendo con este apartado de la batería, ya específicamente en la web de Nintendo y en la ficha técnica de la consola nos menciona que tenemos 4310 miliamperios de batería, que aproximadamente te tendrían que dar una duración de 4.5 horas a 9 horas. La realidad es que esto pues no es cierto, porque pues si tú te la pasas jugando super full al The Legend of Zelda Breath of the Wild, pues la batería sí se va a agotar en menos tiempo que de lo que menciona el sitio web oficial de Nintendo, pero esto, como ya te he mencionado, es muy variable. El tema de la batería depende tanto del título, tanto de las horas continuas de juego, e incluso depende si estás utilizando directamente los Joy-Con acoplados a la consola o lo estás utilizando en el modo semiportátil, que prácticamente es en una mesa y con los Joy-Con afuera jugando con tus amigos, con tus primos o con tus hermanos. Finalmente, sobre el tema de calentamiento, ya para terminar con el apartado de hardware y tecnologías, te podemos decir que la consola, jugando alrededor de unas 5, 4, incluso me atrevería a decir que hasta 6 horas continuas de juego, no ha presentado calentamientos excesivos. De hecho, me atrevería a decir que tiene una muy buena gestión del calor y tiene un muy buen disipado de calor y del aire caliente que expulsa la consola, ya que jugando varias horas en el dock, jugando varias horas directamente en el modo portátil, poniéndolo en una mesa y jugando en el modo semiportátil, la consola la verdad es que no se calienta demasiado. No es como que la toques después de jugar y digas ya me quemó la mano porque se está hirviendo. La verdad es que no. También no recomendamos realmente dejarla directamente en el sol, cuando el sol esté pegando, si estamos jugando en el modo portátil, pero la realidad es que todo el tema del calentamiento está súper bien trabajado. La verdad también eso se lo aplaudimos a Nintendo, ya que por la potencia y por los títulos que podemos jugar directamente en esta consola, que no se caliente prácticamente pues nada, nos deja muy contentos, ya que tú puedes agarrar la consola con total tranquilidad, irte de viaje, estar jugando y sin la preocupación de que se me está calentando de más, o ya la puse en el dock y se está calentando mucho. Entonces por ese apartado la verdad es que la Nintendo Switch OLED y Nintendo lo han hecho muy bien. Ahora vamos a hablar ya directamente del dock, del nuevo dock, ya que también, al igual que la consola, ha recibido algunos cambios, algunas mejoras que se agradecen también bastante, aunque también es importante mencionar que desde las versiones pasadas ya había alternativas para suplir lo que este nuevo dock ya suple. Sin embargo, es importante mencionar estas novedades. Por la parte lateral nos seguimos encontrando con los puertos USB 2.1 que pues ya teníamos en los docks pasados, y también pues respecto a la conexión con la Nintendo Switch también mantenemos la misma conexión que tenemos en los docks pasados. Aquí es importante mencionar que parece ser que el problema de que se raye la Nintendo Switch de la pantalla un tanto de los lados al estarla sacando y colocando directamente en el dock, parece ser que ese problema persiste. A nosotros no se nos ha rayado como tal, pero no vemos como una especie de esponja o alguna mejora en ese apartado. Entonces hay que tener cuidado cuando se saca la consola y cuando se vuelve a introducir, principalmente si es que no la quieres rayar de la parte frontal de la pantalla OLED. Por la parte de atrás de la consola nos encontramos que se ha retirado un USB 3.0 y se ha incorporado el puerto Ethernet o el puerto LAN, como se menciona directamente aquí, y esto la verdad es que sí es una novedad bastante importante para aquellos gamers de corazón que de pronto juegan Fortnite y necesitan pues tener el internet al menos 100, ya que las velocidades que alcanza son mayores a las versiones de las hermanas menores de la Nintendo Switch, que se les colocaba normalmente un adaptador de USB al puerto Ethernet, que era una solución que se tenía anteriormente, pero ahora la incorporación del puerto Ethernet directamente en el dock, la verdad es que sí mejora mucho la experiencia de juego en línea, y esto se agradece bastante, principalmente para los gamers que ya te he contado que necesitan tener el internet al menos 100 para no perder esas partidas épicas.
Por la parte también de las conexiones nos seguimos encontrando con el puerto USB-C para conectarla directamente a la toma de corriente y pues el HDMI para conectarlo a tu televisor. También, como ya lo vieron tanto en los Joy-Con como en el dock, tenemos este nuevo color blanquito que la verdad es que se ve bastante bien y personalmente es uno de los colores que más me gustan, el blanco. Yo lo sé, es algo minimalista y es algo extraño ya que blanco pues es blanco, pero es uno de mis colores favoritos. Entonces, sobre el dock podemos esperar lo que ya te he platicado. Tenemos muy buenas velocidades de internet, tenemos prácticamente la misma estructura que ya funciona de sus versiones pasadas y pues tenemos esta nueva revisión del dock que también no recibió muchos cambios, pero se agradece bastante la incorporación del puerto Ethernet, principalmente por las velocidades que alcanza respecto a un adaptador que pudieras conectar en la Nintendo Switch clásica o en la Nintendo Switch 1.1. Y ya para finalizar vamos a platicar un tanto de los Joy-Con de la Nintendo Switch OLED, que desgraciadamente, como ya lo vimos durante todo este análisis con algunas novedades y no novedades ahí incorporadas en la consola, déjame contarte que los Joy-Con de la Nintendo Switch OLED son prácticamente los mismos Joy-Con de toda la vida, solo que en color blanquito en este caso, y también en otros colores como el rojo y el azul clásico ya de la primera versión de la Nintendo Switch que salió. Si te preguntabas rápidamente sobre el tema del drifting de los joysticks como tal, todavía lo mantiene. Ese problema es un problema que de momento Nintendo no ha solucionado nativamente directamente desde sus fábricas de Joy-Cons. Entonces puedes esperar a lo mejor los mismos problemas de drift directamente en tus Joy-Con de la Nintendo Switch OLED. Sobre los botones también prácticamente se mantienen iguales. Literalmente son los Joy-Cons que esperarías de la Nintendo Switch 1.1 o la Nintendo Switch clásica. Respecto a sus tecnologías, bueno, conocemos que tienen Bluetooth 3.0, tienen vibración HD, giroscopio y entre otras características que permiten que puedas jugar pues tranquilamente juegos como Mario Odyssey, que en cierta forma sí dependen de estas tecnologías, o juegos que de repente dependen un poco del giroscopio. Entonces son una pieza de hardware bastante buenas, la verdad es que a pesar de los problemas que han presentado con el tiempo, la verdad es que los Joy-Con tienen muy buena tecnología por dentro. Sin embargo, en esta nueva revisión de la consola, la Nintendo Switch OLED no tienen novedades prácticamente de nada. O sea, las novedades en estos Joy-Con son nulas y pues esperarías lo mismo de un Joy-Con de aquí a un Joy-Con de 2017, cuando salió prácticamente pues la Nintendo Switch clásica como tal. Finalmente, me gustaría contarte sobre el precio, en este caso de la Nintendo Switch OLED, y está en alrededor de $349.99, que al cambio a pesos mexicanos son aproximadamente 7,000 pesos mexicanos. Sin embargo, por todo el tema de impuestos y todo el tema de cuestiones gubernamentales que elevan los precios, tú puedes encontrar la Nintendo Switch OLED en Amazon o en tiendas, si es que ya están disponibles, por alrededor de 10,000 pesos mexicanos, que prácticamente es el mismo costo al que llegó la Nintendo Switch clásica en 2017, recién la lanzaron aquí en México. Prácticamente 10,000 pesos mexicanos, y pues es el precio de lista que puedes esperar directamente en Amazon o en tiendas departamentales. Si es que lo llegas a encontrar o la llegas a ver por ahí a un precio más bajo de los 10,000 pesos mexicanos y obviamente nueva, la verdad es que sí te la recomiendo que vayas a por ella si es que tú no tienes una Nintendo Switch pasada, ya que de aquí partimos a la conclusión general y conclusión final de este análisis de la Nintendo Switch OLED. Te podemos contar que la Nintendo Switch OLED realmente es una muy buena consola y es un muy buen competidor incluso de sus hermanas menores, ya que desde 2017 Nintendo ha demostrado que puede hacer grandes consolas, que puede hacer que una consola portátil se mantenga al lado de consolas como PlayStation o Xbox, y también han demostrado que son capaces de entregarnos títulos súper memorables como Metroid Dread, el nuevo Mario Party, el Smash, The Legend of Zelda Breath of the Wild y todos esos títulos que nos han enamorado con el paso de los años. La verdad es que es una gran consola, se agradecen las pocas novedades, y yo sé que si
Lo he repetido mucho en este video de que son pocas novedades, de que no son novedades muy reveladoras, pero la verdad es que si tú no has tenido la oportunidad de interactuar con una consola, con un Nintendo Switch, la verdad es que yo te la recomendaría ampliamente sin pensarlo de que vayas a comprarla si es que no vienes de una versión pasada, ya que si vienes de una versión pasada, en cierta forma yo lo dejaría más a tu decisión, ya que tendrías que evaluar estas novedades que han incorporado en Nintendo Switch OLED, pero al final del día vas a obtener resultados muy similares, la verdad, que pues si bien es cierto no es tan malo, la decisión ahora sí que queda en tus manos, queda en tu pensamiento, ya que la Nintendo Switch OLED siento que va orientada a un público más nuevo. Siento que Nintendo la desarrolló para aquellas personas que no se han introducido al mundo de Nintendo Switch, al mundo del juego portátil, al mundo del juego semi portátil o incluso al mundo del juego ya directamente con el dock. Entonces, pues esa sería la conclusión general de este análisis, la conclusión final. Yo te la recomiendo si es que no vienes de una consola pasada. Si tú ya vienes de una consola pasada, yo te recomendaría que mejor esperaras a una iteración futura de la consola, si es que lo hay, que muy probablemente sí lo haya. Entonces, pues en esencia, eso sería la conclusión de este video. Y antes de finalizar este video, me gustaría enviarles saludos muy especiales a González Ibarra Emanuel de Jesús. Un saludo, Emanuel. Espero que te encuentres muy bien. Y también a Alex, así tal cual estaba su username. Alex, un saludo. Espero que la verdad los dos se encuentren muy bien. Entonces, ya para finalizar, pues te recuerdo que nos apoyarías un montón suscribiéndote al canal, compartiendo estos videos con todos tus amigos, dándole like a las publicaciones ahí en redes sociales, siguiéndonos en redes sociales y pues básicamente compartiendo el contenido, que es la forma en la que más nos apoyan, también dejando su like obviamente y su comentario de su opinión o pregunta que tengan por seguro les vamos a responder directamente en la sección de los comentarios. Ya por último, pues no me resta más que desearles felices fiestas, espero que se encuentren muy bien, espero que este video les haya gustado y pues que la pasen todos muy bien estas fiestas y feliz 2022 prácticamente. Y listo muchachos, sin más que decir, hasta luego.